amigos, bienvenidos a otro video podcast de Pixam Producciones y esta vez también con nuestros amigos de Luces Cámara Popcorn. Y esta vez tengo el honor, el orgullo, la satisfacción, la alegría de poder contar con un buen amigo de años y una voz envidiable, una voz que quién no quisiera tenerla. Y contamos con el honor de tenerlo hoy acá con nosotros para que nos cuente su trayectoria, que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho y que muchos de ustedes ya lo han de haber escuchado, pero hoy van a ver a todo gato color el buen rostro de mi buen amigo Juan Carlos Molina. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Heriberto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un verdadero honor, un gusto, un placer reconectarnos, no solo reconectarme a mí, digo, no solo con El Salvador, sino también contigo, que teníamos años ya de no estar en contacto así en vivo, vernos y escucharnos de viva voz. Ya hacía un buen rato de eso, ¿no? Y sí, pues es bueno siempre estar en contacto con los viejos amigos y en este caso pues con la audiencia, que espero que más de alguno todavía tal vez se acuerda de mí, tal vez sobre todo por la parte del show fin de semana, ¿no? En el cual trabajé, que es creo que donde la gente tal vez me puede identificar un poquito más. Pero sí, es un placer, es un gusto y gracias por la invitación. Pues el gusto es nuestro y para empezar, para romper el hielo y para que toda la gente conozca un poco más de Juan Carlos Molina, contanos tus inicios. Pues bueno, fíjate que mis inicios en esto de los medios, fue a los 13 años cuando tuve mi primera experiencia de radio, pero era así como una espinita que yo traía clavada en el corazón desde muy pequeño. Sabes que yo recuerdo estaba muy pequeño cuando en El Salvador se organizó la primera Teletón. Híjole. Y cuando yo era chiquito y hacíamos esas en la sala de mi casa, y esas pijamadas para quedarnos viendo lo más que aguantáramos hasta la madrugada a ver si se alcanzaba la meta. Es cierto. Pues en ese entonces yo me acuerdo que vi a Willy Maldonado, vi a Toño Lemus, vi a tantas figuras del medio en El Salvador en aquel entonces y a tantos locutores de la radio que llegaban, presentadores, y yo le dije a mi mamá, recuerdo, mamá, yo un día voy a estar ahí. Y bueno, y sí sucedió un día, llegué a participar en las teletones, llegué a participación en un par de ellas al menos, o 2 o 3 por ahí. Pero fue en ese entonces, cuando yo tenía 13 años, allá por el 86, que tuve mi primera experiencia, gracias a un buen amigo que está también aquí en Estados Unidos, Tony Alvarenga. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a hacer algunas prácticas por ahí. Obviamente no pensaba en quedarme a trabajar todavía, porque tenía 13 años, obviamente. Y no había espacios todavía abiertos para chiquillos, ¿no? Llegué como operador, o sea, yo llegué como DJ, o sea, aprendí a operar, a usar la consola, ¿no? A trabajar con discos de vinil, que en aquel entonces eran discos de vinil, sí. Allá fueran los cartuchos y todo. Los long plays o los de 45 revoluciones por minuto. Entonces aprendí a manejar los tornamesas, a transmitir, a llevar una transmisión. Y bueno, fue por esa época. Me acuerdo la primera vez que di la hora. Yo creo que no hay locutor, al menos en El Salvador voy a decir, no hay locutor que no haya metido la pata al dar la hora por primera vez. Sí. Abres el micrófono, te comen los nervios y das la hora que no es. Bueno, di la hora que no era y todo, pero fue una buena experiencia. ¿Cómo fue que retomaste nuevamente ya la participación en medios? Pues fíjate que fue, bueno, mucho de esto, debo decir, porque yo era un chico súper tímido. Cuando tenía 13 años, no creas que fui yo y le pedí a mi buen amigo, Tony Alvarenga, le dije, hey, don Tony, deme la mano. No, fue mi mamá que Démele chance al cipote. Sí, démele chance, exacto. Entonces, bueno, casualmente, porque Tony Alvarenga era pues vecino nuestro, y luego él se vino para acá a Estados Unidos. Casualmente, años después, llegó a vivir por allí otro vecino, llegó nuevo allá a la colonia donde vivía yo y él trabajaba en la TV educativa. Yo ya estaba estudiando comunicaciones y periodismo en la universidad y pues mi mamá otra vez se hizo amiga de la hermana de y le dijo... La mamá, ¿verdad? Mi hijo, si hay una oportunidad...
Entonces, exacto, las mamás. Entonces, fue ella quien otra vez tuvo que solventar mi timidez y bueno, porque yo estaba estudiando la carrera, pero sí me sentí un poco preocupado porque pues ya no sabía, yo sentía que no tenía un contacto o algo porque esto funciona mucho así, ¿no? Entonces Sí. al principio necesitas a alguien que te dé un empujoncito, una patadita para entrar. Entonces fue así, empecé a hacer prácticas, me dieron la oportunidad de entrar a la TV educativa, Canal 10, y pues llegué básicamente a lo que llaman meritoriar, ¿no? Y estuve meritoreando ahí, es decir, trabajando sin ganar un centavo, pero aprendiendo. O sea, para mí no era ningún problema porque pues era una escuela gratis, ¿no? O sea, ahí empecé, primero en la parte técnica, en los estudios, primero arrastrando cables, como le llaman al asistente de cámara de estudio, luego haciendo un poquito de cámaras, luego haciendo el switcher, luego haciendo audio. Y buscando el cable de barras. Exacto. Me imagino que eso te costó bastante. Asegurándome de que el audio llegara a colores. Ya. Ajá, correcto. Exacto. Solo para conocedores. Yeah, solo para conocedores, ya. Entonces, y ya sabes, ¿no? Ve a comprar gasolina en polvo, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas. O sea. Entonces aprendes todos esos tejes y manejes. Y luego, estando ahí, pues ya conocí a un productor, un buen amigo que es Vladimir Fernández. Él estaba haciendo castings por esos días, estaba buscando una presentadora, una chica, estaba buscándola a él para un noticiero cultural. Y no me puse peluca ni nada, no me pensaron No, pues sí, la necesidad. La necesidad. Es la madre de la invención. Exacto. Entonces fue y le dije yo, mire Vladimir, yo sé que usted está buscando ahora una presentadora, que no necesita un presentador, pero le voy a pedir un favor, ya que usted me conoce, acá llevo un tiempo trabajando, ¿me puede incluir en el casting por si en un futuro llega a necesitar? Y me dijo, sí, ok, pues sí, no pierdo nada. Por si hace falta un extra de planta o de roca. Exacto, alguien que ya voy a tener yo aquí colgada mi camisa, mi saco, bata en caso que necesite. Y me dijo, sí, me incluyó y pues luego de eso, al día siguiente me dijo, ¿y sabe qué? Me dijo, sí, yo necesito una presentadora, ando buscando ahorita, me dijo, pero sabe que lo hizo muy bien, me dijo, demasiado bien como para no darle una oportunidad. Y yo me quedé, wow, dije, pues, qué cosa, ¿no? Dije yo, pues ni yo me esperaba, ¿no? Entonces, así fue como ya di el paso yo a cámaras en la televisión educativa y empecé a reportear cosas culturales, una muy bonita experiencia. Me ayudó a crecer mucho y pues a ir rompiendo esa timidez, ¿no? Por lo que sé y por lo que me consta también es que has sido actor de teatro. Yeah. Sí. Bueno, seguís siendo actor de teatro. ¿Y cómo llegaste al Hamlet? Pues fíjate que a Hamlet, bueno, yo ya había hecho la transición de la TV nacional, ¿ya? A la TV comercial, porque después de como 2 años trabajando en la TV educativa, fui contactado por un ejecutivo de promociones del departamento de promos del Canal 4, y en estas, el productor de promos de Canal 4 en ese entonces, que pues es un buen amigo nuestro en común, que es Luis Cotto. Chacho Cotto, saludos. Saludos a Luisito, al buen Luigi. En ese entonces, fue él quien me recomendó, ¿sabes qué te serviría mucho? Me dijo él, te va a ayudar a sacar la voz, me dijo, te va a ayudar a modular mejor, a tener más fuerza en la voz, a mejorar las intenciones de aquello que vas a decir, cómo vas a leer los textos. Y me dijo, una experiencia teatral te serviría. Y él tenía contacto con los directores del teatro, que son don José Antonio Ramírez y don Nelson Portillo. Pues un día que llegaron con una presentación de teatro infantil y llegaron a hacer una promoción a fin de semana, yo dije, yo aquí hablo con él. Y me los asalté en el pasillo y les dije, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, y bueno, Luis Cotto me recomendó, me ha hablado sobre ustedes y me ha recomendado como una buena experiencia hacer teatro. Entonces me vieron ahí, pues dijeron, quizás les dijeron, pues tiene pinta esto más o menos, y bueno, le vamos a dar la oportunidad de hacer teatro. Todo así empezó,
Y me dijeron, a la primera oportunidad lo vamos a llamar. Y efectivamente, a la primera oportunidad, en cuanto hubo un papel ahí en una obra de teatro en la que yo encajé, pues me lo dieron y ahí fue que hice con ellos aproximadamente trabajé con ellos como por 8 años, creo. Sí, 8 años. Bastante. Unas 8 temporadas entre... Nada despreciables. Sí, no, para nada, ¿no? Y fue una muy buena experiencia entre obras infantiles y obras para adultos, ¿no? Sátiras políticas, ya sabes, todo lo que se hace, ¿no? Entonces, fue una época muy, muy divertida y trabajé con mucha gente a la que llevo en mi corazón hasta el día de hoy. Así que sí, fue una buena experiencia el teatro, pero no he podido hacerlo acá. Para los que no saben, con Juan Carlos, los astros nos unieron en TCS, en Canal 4 específicamente, ahí iniciamos. Él como él lo mencionó con ese vocerrón que tiene. Y yo también, a veces, en ocasiones, quizás con pena lo voy a decir, pero en ocasiones dirigiéndolo, porque yo estaba en la parte de audio, porque ¿quién va a dirigir una voz como él? Pero bueno, ahí nos conocimos y bueno, compartimos infinidad de momentos, inclusive te acordás del incendio que casi nos agarra ahí. Efectivamente, o sea, todos necesitamos dirección porque pues tampoco hay cosas que no todo lo que yo grabo creo que yo me pueda dirigir, no, o sea, no está bien. De frente, con tu experiencia ya que traías produciendo audios de, ¿dónde era? De la radio 1080, ¿no? 1080. De la 1080, entonces, pues ya traías una experiencia que te permitía pues, dirigir, ¿no? Bueno, entonces, sí, efectivamente vivimos esta experiencia de los terremotos de 2001 que nos obligaron a cambiarnos al edificio que luego se incendió, ¿no? Entonces vivimos experiencias muy traumáticas y cortas. Y en 2 años, tiempo, ¿no? sí. 2 años, porque los terremotos fueron en 2001 y el incendio fue en 2003. Sí, fueron experiencias duras, pero compartimos buenos momentos. Recuerdo a bastante gente, pues, de esa época, ¿no? Y sí, aunque a veces no estamos mucho en contacto, ¿no? Pero yo siempre me quedo con una frase que me dijo una amiga hace un tiempo, y es que los amigos a veces son como las estrellas, ¿no? No los ves siempre, no estás siempre viendo, pero sabes que están ahí. Pero están ahí. Y uno de los momentos que recuerdo de este muchacho actor y que la verdad a mí me sorprendió lo que él es para compenetrarse en el personaje fue cuando en El País, Canal 4 trajo aquella muy bonita novela llamada Betty la Fea. Y parte de la promoción que se hacía dentro del canal era que se hizo una Betty la Fea dentro del canal. Y uno de los personajes que estelarizó aquí mi buen Juan Carlos fue Lombardi. Hugo Lombardi, ¿verdad? Hugo Lombardi, efectivamente, ya. Sí, esa fue una cuestión muy divertida porque, bueno, pues yo ya hacía teatro. Y por ese tiempo empecé a descubrir yo que las caracterizaciones era algo que se me daba con relativa facilidad, algunos personajes más que otros, ¿no? Obviamente, depende, pero empecé como a explorar mi voz yo y a darme cuenta de que las caracterizaciones eran parte de lo mío. Ah, no pues, además de feos, impuntuales, pero es que esto sí, es el colmo del descaro. Ese culpable soy yo, no él. Pero qué valiente guerrero. ¿Y cómo se levanta? Como si todo lo que hubiese hecho fuese motivo de vítores y aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo, doctor Mendoza! Por favor. Cuando dijeron raparse, oye, ¿y no hay prótesis? No, eso no hay aquí. Y una media no aplicaba. Ya, entonces a cortarse el pelo y yo, dije yo, bueno. Ni modo, pues todo sea por el arte, por amor al arte, dije yo. Y bueno, lo hicimos, ese personaje sí fue muy, muy divertido ya. Y así es de comprometido Juan Carlos con todo lo que hace. Entonces, ya mencionamos el trayecto desde televisión educativa, o la televisión nacional en el país, a la televisión privada, Canal 4 TCS, sus pininos y toda su trayectoria en el teatro, 8 años. Yeah. Pero ¿en qué momento
pensaste en el cambio de migrar? Porque actualmente estás en Los Ángeles. Sí, actualmente estoy en Los Ángeles. Bueno, la verdad es que eso no fue así como una decisión mía, sino que fue algo que ya se venía cocinando de muchos años atrás. Llegó a finales de 2008, después de unos 4 años trabajando en fin de semana, había pues, ya pasado 4 años prácticamente, que me llegó la oportunidad de venirme para acá a los Estados Unidos, de emigrar y venir a buscar nuevos horizontes. Es algo en lo que yo siempre lo había soñado siempre, yo porque quería venir y probarme, explorar nuevas cosas acá. Y eso fue así como sucedió, ¿no? Entonces, vine en una época muy difícil para el país acá, que fue cuando explotó la gran recesión, ¿no? En 2008, finales de 2008 y principios de 2009. ¿Cómo llega a tu vida el doblaje? Obviamente ya nos contaste que desde chiquito te gustaba caracterizar voces, pero eso es una cosa, pero ya hacer doblaje en serio es totalmente distinto, ya es... Totalmente diferente, ya. Como buen inmigrante, tuve que trabajar en construcción. Me gustaba mucho la construcción, te voy a decir. Pero lamentablemente la construcción se detuvo completamente debido a la situación. Entonces, pues tuve que agarrar este otro trabajo y realmente no llevaba nada. Entonces yo había escuchado que en El Salvador pues, los colegas, los compañeros, muchos como Francisco Sigüenza y David Canjura y otros más, estaban haciendo ya doblaje en una empresa que se llama Bla Bla Bla, un estudio que trabaja mucho con National Geographic. Entonces yo dije, bueno, en lugar de estar aquí en este tipo de trabajos que no me llevan a nada, quizás mejor me voy a regresar a El Salvador. Y quizás en un momento hasta renuncié, yo dije, yo voy a tirar la toalla, quizás Estados Unidos no es para mí, dije, y me voy a regresar. Yo me regresé, como te dije, por cuestiones médicas de mi mamá y por la situación, y llegué a tocar las puertas de Bla Bla Bla. Entonces yo empecé a hacer mis primeras pruebas ahí, dirigido por Gerardo Sierra. Y hijo de Ruth Sierra. Exacto, el hijo de Ruth Sierra, una gran locutora comercial de El Salvador. Muy bueno. Y actriz de teatro también. Sí. También ha hecho teatro, ya. Entonces, él me dio la luz verde y empecé a trabajar ahí. Al poco tiempo, Gerardo pues, tuvo un cambio en su vida personal, él quedó aquella vacante porque él daba el taller y era director. Y yo tenía poco tiempo, pero al parecer pues a Miguel Salinas le pareció muy bueno lo que yo estaba haciendo, que me dijo, oye, ¿te interesaría a ti hacerte cargo de impartir el taller de doblaje en Bla 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 y de dirigir y cubrir pues la posición que está dejando Gerardo Sierra? Y yo me quedé, o sea, oye, espérame, yo acabo de llegar, ¿no? O sea, pero bueno, Say what? No quiero echarme flores, ¿no? Pero fue así como pasó y pues me hice cargo del taller. Me fue muy bien con los talleres que di y pues ahí uno de los directores ejecutivos de este estudio, que es Jorge García, salvadoreño de gran trayectoria en este medio aquí en Los Ángeles. El voz en off de Fox, ¿verdad? Fox de Latino. Fox, exacto, de la cadena Fox. O cada vez que usted oye un promo ahí que anuncia algo a través de Fox para Latinoamérica, sepa que es Jorge García. Y es de otro salvadoreño. Muchos ya lo saben, un orgullo salvadoreño. Pues cuando yo ya decidí volver acá en 2012, él tuvo a bien, yo le dije, lo voy a molestar allá porque voy a regresar. Entonces me regreso para acá y efectivamente lo contacté y me dijo, vete a este estudio que se llama Point 360, que ya hablé con mi tocayo Jorge Verdeguer y él te va a recibir y te va a hacer una prueba. Entonces hice la prueba y me abrieron las puertas. Y ahí empecé a trabajar con grandes actores de la voz mexicanos, que son unos talentazazazazos que, o sea, a veces yo digo, wow, esto es un honor. En una sesión de grabación se me vino toda mi infancia encima cuando llega un señor así, muy bajito, muy flaquito, le dicen el chamaco, ya está grande, pero le dicen el chamaco, y empiezo a escuchar su voz y yo me quedé. ¿Dónde? Dije yo, esa voz me suena, y yo, cuando ya terminó de grabar y salió y ya me lo presentaron, yo le digo, mucho gusto, le digo, dígame una cosa, usted
era la voz en español, le digo, en los 80 de Bumblebee en la serie Transformers, de dibujos animados. Sí, era yo, me dijo. Oh, yo me fui de espaldas, oye, toda mi infancia se me vino de... Yo dirigí ese doblaje, me dijo. Oh, my God, dije yo, what? Hubiera querido conocer, dije, a Optimus Prime, pero ya el señor se había retirado, se había ido a México, ya está retirado. Para que vayan empezando a conocer el trozo de voz que tenemos acá en pantalla, que yo cuando lo escuché en Horizonte Profundo, una película esterilizada por Mark Wahlberg, wow, dije, ese conozco, ese es mi charo, dije yo. Horizonte Profundo, plataforma petrolera semisumergible. Ese fue un pájaro, amigos. Horizonte Profundo está a 1,5 kilómetros. No me acordaba de esa, gracias. Pues. Y luego te escuché también en... Wow, dije yo, este muchacho ya... Voy a ver si me habla, si me dirige la palabra. ¿Cómo ha sido el interpretar voces en películas tan importantes? Pues, bueno, al principio, francamente, que no me lo podía creer, porque, como te digo, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Cuando yo llegué acá a través de esta empresa, te digo, este estudio Point 360, ahí conocí a mucha gente y me empecé a dar cuenta de que, pues, empiezas a hacer redes, ¿no? Y que tu trabajo de pronto te recomienda. Entonces ha sido una gran satisfacción para mí porque empecé a recibir llamados de personas que, por ejemplo, oye, me decían algo, oye, ¿qué tal, cómo estás? Te saluda fulanito de tal o fulanita de tal de aquí, de Point 360. Sí, ¿qué tal, cómo estás? Oye, fíjate que te recomendé para tal cosa, contáctate con fulano de tal y todo. Entonces fue así como llegué a trabajar con Javier Pontón, que además de ser director de doblaje de muchos años y que ha trabajado incluso como ejecutivo para Disney, empezó a llamarme para algunas producciones y wow, yo me quedé alucinado, ¿no? O sea, cuando empecé a recibir personajes como Marshall, o más bien dicho, ser la voz de actores como Mahershala Ali o Lawrence Fishburne, o incluso hacer estas lecturas de los, ya sabes, ¿no? Los textos que aparecen en las películas. Una parte pequeña. Pero fue así y ha sido fantástico, ¿no? Haber hecho eso. Y una cosa, así te digo, una te va llevando a la otra y así. Como que tu trabajo te va recomendando y eso es una satisfacción grande, ya incluso ya... En tu caso podemos decir de que aquel viejo y conocido refrán, crea fama y échate a dormir, se adjudica bastante tú. Mira, yo sí te puedo decir que he tenido una muy buena experiencia con los colegas salvadoreños acá en Los Ángeles, me han ayudado muchísimo, personas como Balbino Avilés, Juan José Méndez, Jorge Campos y otros más, me han ayudado muchísimo. Y bueno, también personas de otras nacionalidades, de otras latitudes, ¿no? Gente de México, de Venezuela, de Colombia. Entonces, he recibido mucha ayuda de ellos y el voto de confianza y hasta el día de hoy, pues creo que no los he dejado mal, ¿no? Entonces, ha sido así, una cuestión que... Pero sí son talentos, como te digo, la competencia es dura porque son talentos impresionantes. Y hay que estar a la altura de ellos. Y tú sabes que El Salvador, pues, no es un país con una tradición actoral, seamos honestos. No ha sido un país de una gran tradición actoral y mucho menos en doblaje, pero empezamos a descubrir que sí podemos hacerlo. Y prueba de ello es la cereza del pastel. Actualmente, para los que no lo sabían, pues aquí mi buen Juan Carlos es una de las voces de The Last Dance. Específicamente la voz de Scottie Pippen. Sentíamos que éramos el mejor equipo de la historia. ¿Cómo llega The Last Dance a tus manos? Pues fíjate que fue una sorpresa para mí porque estamos hablando de como que cuando ya te haces un nombre, ¿no? O sea, para bien, quiero pensar que más para bien, ¿no? Porque yo ya no tuve que hacer casting para este personaje. Vaya. Sí, no, yo ya no tuve que hacer casting, sino que la directora encargada de este proyecto
Llámemelo. Sí, exacto. Su nombre es Rebeca Rambal, que ella es hija de un gran actor mexicano, de la época de oro. Época de oro del cine mexicano, Enrique Rambal. Ella me contactó y me dijo, oye, viene una serie de esto y lo otro, y yo ya más o menos había escuchado algo que andaba por ahí. Y me dijo, y me la han asignado a mí, y me dijo, yo voy a dirigir el doblaje y me gustaría que estuvieras en él, ¿te interesa? Y yo, claro que sí me interesa, no, pues, claro que sí. Así fue como llegó. Entonces ya ella tenía pensado en mí porque ya había trabajado con ella antes y dijo, esta voz le va a Scottie Pippen. Así fue como llegué a trabajar en ese proyecto, pero pues es una satisfacción ya que te tomen en cuenta sin necesidad de que tengas que estar haciendo ya pruebas de esto o lo otro, sino que ya ellos conocen tu capacidad y para dónde pueden orientarte, y casi siempre pues es una curiosidad, te voy a contar que casi siempre me toca hacer voces de afroamericanos. Pero también el doblaje es un oficio noble porque pues lleva a la gente, le hace entender el contenido que mucha gente de pronto quizás no podría entender si estuviera en inglés o tendría que estar leyendo los subtítulos al pie de la pantalla y todo eso, ¿no? Entonces con el doblaje les ayuda. Sin duda el mejor doblaje se está haciendo en México, es un país con una gran tradición definitivamente, una carrera muy noble. Pero sí, es un desafío porque pues estamos hablando, por ejemplo, las producciones aquí en inglés, estamos hablando de actorazos, ¿no? O sea, Marshall Ali, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de doblarlo en los Juegos del Hambre. Pero como militares aprendimos a sobrevivir. No dejamos de entrenar. La guerra nunca terminó aquí. Y Lawrence Fishburne en John Wick. Que se sepa que el barrio honrará el excomunicado. Ni ayuda, ni servicios de ninguna clase. Pues son personajes difíciles, porque a veces en su sobriedad, por ejemplo, el personaje el rey de los mendigos, John Wick, es un personaje pues, sobrio, ¿no? ¿Ya? Y es difícil por eso, por esa sobriedad, tratar de pegar esa calidad que tiene Lawrence Fishburne, que no es poca cosa. Entonces ese es el desafío. Entonces, o si se trata de caricaturas, yo he tenido la oportunidad de hacer muy poco de caricaturas, pero recuerdo con mucho cariño una que se llamaba Tinga Tinga Tales. Elefante es el más fuerte. Pero no se olviden, cabeza grande y cerebro chiquito. En la que era de animalitos de África y contaban historias muy divertidas del origen de por qué el loro no puede cerrar el pico, nunca puede guardar un secreto. Y eran difíciles porque había que caracterizarlos, me explico, y a veces tu voz, si es un poco grave, cuesta un poco más hacer personajes ya infantiles, ¿no? Entonces, correcto. Sí, y tienes que ponerle la misma intensidad. Si el personaje grita, tú gritas. Si el personaje llora, tú tienes que llorar y sentir aquella emoción y todo eso. No es solo tener buena voz, es también tener principios actorales para poder hacer un doblaje. Exacto. Y meterte. Y ¿sabes qué es una gran parte del desafío de hacer doblaje? Es que como estos proyectos, cuando tú vas a hacer doblaje, son películas de las que nadie sabe. Nadie tiene idea que se está produciendo, todo en los estudios. Ustedes manejan también confidencialidad. Confidencialidad, siempre estás bajo un contrato de Non-Disclosure Agreement, que es el contrato de confidencialidad, ¿no? El acuerdo de confidencialidad. Correcto. Entonces tú te comprometes a no decir ni una palabra de lo que estás haciendo, lo que estás trabajando. Entonces vas y llegas al estudio y no sabes a qué te vas a enfrentar. O sea, tú llegas al estudio y te dicen, ok, cuando ya te pones los audífonos, bueno, este es tu personaje. Se trata de fulano de tal que hace esto, eso es un personaje. O sea, así, tenés que sacar en el momento. Ya. Entonces ves el primer loop, el primer parlamento que él dice, y entonces a eso te enfrentas. Y tienes que estar a la altura en el momento para poder ponerte en el personaje, o sea, ponerte en situación y decir las cosas lo más cercano posible a lo que el personaje está diciendo. ¿Cómo lo está diciendo? ¿Ya? Bueno, ya para ir finalizando, dos cuestiones bien puntuales. La primera,
¿Cuál es el siguiente paso para Juan Carlos Molina? Pues mira, el siguiente paso para mí es una cosa que he venido pensándolo de mucho tiempo ya, y es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Volver al escenario, volver a las tablas, tengo que hacer ese paso a las tablas. Ahora es un poco difícil por la situación, obviamente. Acá en Los Ángeles todas las producciones de teatro, de televisión, de cine, todo está detenido. Sí he tenido yo la oportunidad, ya hice trabajo como actor, background actor, le llaman, o actor de fondo o extra, como le llamamos, ¿no? Pero estás actuando en un par de episodios de la última temporada de Shameless, esta serie de HBO. Entonces estuve en un par de, y ya sé, ya porque quería vivir la experiencia de lo que es estar en una producción de Hollywood, y es muy interesante, es muy entretenido. Pero ese sería como el siguiente paso para mí, ya volver a las tablas un poco, hacer el tiempo para eso. Ahora está un poco difícil, como te digo, porque está todo detenido. Y por mi trabajo en Telemundo, donde soy también aquí en Los Ángeles, soy productor asociado del noticiero de las 5 y 6 de la mañana, estoy trabajando en madrugadas. Tengo que ver cómo hacer esa transición para allá. Pero ese es mi sueño. Y como me dijo un profesor un día en la universidad, me decía, siempre apúntale a las estrellas para quedar de perdida en la copa de los árboles. Así que vamos a ver si está. Y obviamente se te va a lograr. Y para los que tienen esa espinita que en algún momento tuviste, ¿qué consejo les puedes dar a los que quieren dedicarse al voiceover? Bueno, escuchar es lo que yo siempre les he dicho, porque uno tiene que llegar a conocer un poquito su voz y qué posibilidades tiene, qué capacidades tiene, cuáles explorarla, ¿no? Porque yo se les decía en el taller de doblaje, por ejemplo, a muchos de los alumnos que yo tuve ahí en Bla Bla Bla. Exploren su voz, exploren acentos, exploren personajes, tonos de voz, qué tan alto, qué tan bajo puedes llegar sin lastimarte. Exploren sus voces, sigan algún modelo con el que ustedes se identifiquen, ¿no? En ese sentido, escúchenlos, escuchen cómo hablan, cómo lo dicen a los que han tenido éxito. Obviamente hay que ponerse una meta y hay que seguir un modelo y decir, bueno, entonces eso es un poco ser constantes también, obviamente. Disciplinados. Puertas no se te van a abrir a la primera. A mí me dieron con la puerta en la nariz más de una vez y pues yo no dejé por eso de tocar puertas y lo sigo haciendo acá. O sea, hay que establecer muy buenas relaciones, pero sobre todo cuando se trata del voiceover, la competencia, acuérdense, no es con los demás. La competencia es con uno mismo. Entonces, si uno mismo se supera, si uno mismo progresa y camina, entonces no tienes que preocuparte de lo que los demás hagan, porque tu propia voz, tu propio trabajo, tu propia entonación, tu propio, ¿cómo se dice en inglés? El delivery, o sea, la forma en que interpretes un texto, eso es lo que te va a llevar y lo que te va a vender. Y no vas a tener que competir con nadie ni preocuparte por nadie. Eso es así. Sabias palabras. Bueno, ya supieron un poco de la historia de Juan Carlos Molina. Si quieren una buena influencia, ahí lo tienen, pueden seguirlo. ¿Alguna red social en la que te puedan seguir? Pues bueno, estoy ahí en Twitter como JC Molina, Juan Carlos Molina. Si me buscan ahí van a encontrar mi fotita que les digo porque estoy ahí con la fotita que de piensa. Entonces, para que me encuentren ahí si me quieren seguir. Bueno, de repente no soy muy tuitero, pero también estoy en Facebook, por ahí me pueden seguir también. Y nada, ahí estamos. ¿Qué más? Solo desearte el mejor de los éxitos, agradecerte también por habernos aceptado la invitación y pues decirle que sos un orgullo salvadoreño. Gracias, es bueno siempre estar en contacto con El Salvador. Yo sé que, bueno, no solo el mundo entero, pero también El Salvador, en nuestro caso específico, está pasándola mal por toda esta situación de la pandemia, ahora de las lluvias, este mismo día que está lloviendo, están lloviendo perros y gatos ahí. Es difícil, tengamos fe, colaboremos todos. Yo creo que es cuestión de actitud y me voy a despedir
porque ahora pues está en boga en estos momentos, incluso en este país, ¿no? Un movimiento muy fuerte por lo de la muerte de George Floyd. Mucha gente está molesta, está protestando, está haciendo muchas cosas, se están desbordando los ánimos, pero siempre los pueblos hablan de una revolución, ¿ya? Y ha habido muchas revoluciones en este mundo y el mundo sigue igual, a pesar de tanta revolución. Así es que creo que la revolución más grande que puede haber, la madre de todas las revoluciones, es la que sucede aquí adentro. Ok, hay que tener una buena actitud, pensar en los demás y vas a ver cómo te va a retribuir. So that's it. Qué mejor manera de haber terminado este video podcast con esta perfecta y enorme reflexión que nos ha hecho Juan Carlos Molina. La revolución tiene que empezar en uno mismo. Pueden verlo en nuestras diferentes plataformas sociales y también en nuestro programa Luces, Cámara, Popcorn. Así que hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bye.